Yo creo, Raúl, que en México nunca, o mejor dicho, el clientelismo electoral se va a acabar el día que el estómago de los mexicanos y de las mexicanas esté lleno. Porque mientras un estómago esté vacío, no van a poder pensar en democracia, más que la madre va a voltear a ver a sus hijos que no tienen zapatos, que no tienen camisa, que no tiene para darles de comer. Y ya sea un partido u otro el que fuera, van a llegar y les van a dar unas despensas, y lo que van a ver con eso es, se les va a iluminar la vida porque sus hijos van a tener su pancita llena ese día. ¿Qué me preocupa, Raúl, en todas estas campañas que he visto de todos los candidatos? En ninguno he visto un compromiso serio, Raúl, de mejorar de manera sustancial el salario de los mexicanos para satisfacer de manera integral sus necesidades básicas como lo establece la Constitución mexicana. Un salario que no ajusta para nada. Hablan de que la gasolina es más barata que en otras partes, pero ¿referente a qué? Si vemos en Estados Unidos, con el salario de un día llenas el tanque y te queda dinero. Aquí necesitas una semana para poder llenar un tanque de gasolina, una semana de salario mínimo. Sin comer y sin desviar en otra cosa. Nada. Por ejemplo, en Estados Unidos sí hay muchos asesinatos, pero son asesinatos provocados por locos, gente desquiciada a lo mejor como resultado de haber estado en guerras, pero no es porque tengan hambre. En México los cárteles y todos esos jóvenes que exponen la vida todos los días es porque les ofrecen para poder satisfacer sus necesidades y ven que con eso van a poder comer todos los días, aunque saben que a lo mejor no vivan muchos años. Yo como quisiera ver, Raúl, que en este debate que se viene hubiera un verdadero compromiso de algún candidato donde hablara de eso, porque curiosamente, Raúl, yo recuerdo ahora con el gran discusión del Tratado de Libre Comercio, el primer ministro de Canadá se lo dijo claramente a México: si quieres que haya un buen tratado de libre comercio, incrementa tus salarios, porque México tiene la capacidad, Raúl, de pagar salarios igual que en Estados Unidos, pero no lo hace. Muchos dicen, es que si pagamos salarios así, las empresas se van. No es cierto. Miren, si de veras las empresas buscaran exclusivamente mercados económicos, ningún país de primer mundo, en donde los ingresos per cápita son inmensamente superiores a México, hay muchísima empresa. ¿Por qué? Porque los empresarios, Raúl, no dejan de ganar. Ya no ganan igual, pero no dejan de ganar, y están ahí, y están produciendo, y pagan salarios dignos donde la gente va con gusto. Ganan hasta más, Paco, porque déjame decirte, la gente cuando está contenta, está tranquila, trabaja mejor. La producción es mucho más elevada, claro, y está comprobado. Claro. Además, yo he comentado, y lo hemos comentado, Raúl, para mi gusto, el principal enemigo de que sea, o mejor dicho, el principal motivo porque el gobierno de México se oponga a que Estados Unidos construya su muro, no es tanto el muro, es que, mis queridos cibernautas, hagan este análisis. Un solo inmigrante ilegal en Estados Unidos representa una fuente de empleo menos en México que tenga que crear el gobierno, y representa ingresos que vienen de Estados Unidos a México en las famosas remesas. Por lo tanto, ¿a quién le interesa que haya muchos inmigrantes legales e ilegales en Estados Unidos? Al gobierno de México. No tienen que crear fuentes de empleo, llegan allá, al ratito los explotan porque les llegan y les hablan de su tierra con el famoso programa 3x1, Raúl, les tocan el corazón. Oye, ¿no quisieras que en tu pueblo hubiera esto? Sí, pues coopera con el programa 3x1. Aparte de que, Raúl, los mexicanos se van a Estados Unidos exponiendo la vida. Llegan allá, tienen que pagar miles de dólares al coyote, y cuando están trabajando llegan los políticos mexicanos, que pobrecitos, ganan el mínimo. Los políticos en México no ganan suficiente. Llegan a explotar a los mexicanos, a pedirles dinero. Eso se llama cinismo. No se vale que un diputado de Zacatecas que gana 385,000 pesos al mes vaya a Estados Unidos a pedirles que cooperen. No, y todavía digan, y no nos alcanza. Y no nos alcanza.
Yo sí creo, Raúl, que es importante ver esta situación, que vean que la democracia en México está muy lejos de ser una verdadera democracia, mientras los mexicanos y las mexicanas tengan el estómago vacío, y peor todavía, la niñez. Por lo tanto, yo os invito a todos los candidatos a que sean más sensibles ante la necesidad humana, ante la necesidad de los mexicanos, y yo quisiera ver que promovieran un verdadero salario digno en México. Hace ratito hablaban de Fox, que no lo dejaron llegar, que no sé qué, pero nunca hubo una... No dejaron hacer. Pero sí, nunca lo dejaron llegar a poner en práctica sus iniciativas, pero yo no encuentro ni una iniciativa, ni Calderón, ni Fox, presentaron una iniciativa, Raúl, en donde viera verdaderamente por satisfacer la necesidad de los mexicanos, que vieran, aunque sabían ellos que no tenían el control del Congreso, de la Unión, y que sabían que no iban a pasar sus iniciativas, ¿por qué ninguno de ellos presentó una iniciativa donde el salario de los mexicanos fuera digno? No hay ni una, siquiera para que pudieran decir ellos, bueno, pues yo la presenté, pero los diputados no me apoyaron. Ni siquiera eso tienen. Propongo, me gustaría ver que Andrés Manuel, que Ricardo Anaya, que Margarita Zavala, que Mid y que el Bronco hablaran de salarios dignos para los mexicanos, porque ustedes, mis queridos candidatos, comen, y comen muy bien. Bueno, pues ahí está, en la opinión de mi querido Paco Barba, y que por supuesto, pues, tienes toda la razón. Mi querido Raúl. No hay mucho que decir.